Es un escritor, es director del Centro de Intervención Conductual para Hombres desde hace 13 años, una dependencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Es también un investigador, ha hecho excelentes investigaciones con hombres agresores y también es profesor docente, ha colaborado con el despacho de la primera dama porque él fue su creador y asesor del proyecto de Centro de Atención Integral a las Familias. Sin más preámbulo, le dejo con el doctor Luis Vergés, que hoy va a tratar sobre Educando para la Paz. Muy bien, muy bien. Saludos, buenos días. Primero, uno siempre a través de este medio tiene la duda de si todo el mundo está escuchando bien a uno. Así que, aunque sea dos personas que me asientan con la cabeza de que sí, muy bien, entonces ya estoy seguro. Pues, tal y como lo dice mi buena amiga Yanira Fonder, que ella preside, como ya ustedes lo saben, la Fundación Vida Sin Violencia. Hemos tenido una sinergia muy interesante y sobre todo necesaria para trabajar la prevención de la violencia con un paradigma diferente, no centrándonos solo en el dolor y el sufrimiento y la victimización, sino planteando las estrategias para no llegar ahí. Y en ese no llegar ahí, sin duda alguna, ustedes, como parte de la comunidad educativa, son en gran medida, yo diría, que más del 50% de nuestros aliados, porque en la comunidad educativa están los padres y las madres, están los docentes y están también los niños y niñas que se están formando. Y la paz ya no es un concepto idealizado, la paz es un objetivo importante que se puede lograr desde la educación. Y ese es el enfoque que vamos a defender en la intervención mía de hoy. ¿Cómo educar para la paz? Se preguntarán ustedes, ¿existe alguna metodología para eso? ¿No será que la paz es solo un anhelo de un grupo de idealistas que andan por ahí soñando lo impensable? ¿O será verdad que nosotros podemos aspirar a vivir en paz? Bueno, pues no tan solo yo adelanto la respuesta diciendo que sí, sino que lo que vamos a hacer hoy es a trabajar para que ustedes vean cómo hacer que ese sí sea posible y que sea posible desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, en nuestras relaciones en los hogares y en nuestras relaciones en el ámbito educativo. ¿Qué método vamos a utilizar? Bueno, les voy a compartir pantalla brevemente porque yo quiero que esto sea en algún momento una interacción entre nosotros. Les voy a durar un tiempito ahí, un poco compartiéndole algunos conceptos básicos que son los que siempre se trabajan cuando uno habla de paz, pero luego me voy a quedar con ustedes ya con un enfoque más aterrizado desde el rol de padre y madre y desde el rol de los docentes, o sea, qué se puede hacer, pero más desde el rol de padre y madre. Y ahí ya sí quiero que seamos bien interactivos. Pero en primer lugar vamos a ir aclarando de dónde viene todo esto que llamamos el concepto de paz. Fíjense que viene del latín paxis, que se usaba para pactar durante los periodos de tranquilidad y de la no violencia. Sin embargo, con el tiempo se demostró que no solo se debe hablar de paz cuando no hay guerras, que ese era el concepto erróneo que se tenía. Se pensaba que la paz era lo que uno tenía cuando no había guerra. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay guerra, no necesariamente uno vive en paz. Ahí ven ustedes algunos nombres de personas que marcaron un hito en la historia porque se asociaron a este concepto. Cuando uno piensa en la paz, inmediatamente pensamos en gente que sufrió y vivió para que esto se practicara. El caso de Jesucristo, que es el gran emblema que simboliza
la vida en favor de la paz. Ahí ven el caso de María Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. O sea, personas que lucharon para que se respetaran los derechos fundamentales y que no existiese opresión, que es el principal método que se utiliza históricamente para quitarle la paz a los seres humanos. Y estas personas son reconocidas en la historia porque lucharon en contra de eso. Así que la paz tiene algo que es y algo que no es. ¿Qué no es la paz? Primero, la paz no es una conquista de algo que ya yo lo tengo y no se va. Ese es un mito. La gente piensa que, bueno, ya logré la paz y como que usted logró sacar una casa de una hipoteca y ya esa casa usted no la debe más. Eh, no, siempre estamos en deuda con la paz. La paz es una necesidad superior. Y cuando hablamos de necesidad superior, a lo que me refiero es que mientras más paz usted tiene, más paz usted aspira a tener. Nunca podemos estar plenamente satisfechos con vivir en paz. La paz, por eso se llama una necesidad superior. Cuando usted ya logra eso que usted considera es la paz, hay que seguir trabajando para tener cada vez más de eso. Y cuando usted se canse de tener paz, entonces puede compartirla con los demás. Y ahí comienza la principal de todas nuestras labores. Así que la paz no es ausencia de guerras o de violencia. Al contrario, cuando ya no hay guerras, cuando ya no hay violencia, ahí es donde verdaderamente comenzamos a transitar el camino de la paz. Lo que pasa es que las guerras y la violencia son el principal obstáculo, las principales barreras para el camino de la paz. Nadie puede pensar en paz mientras está abrumado por guerras y por cualquier forma de violencia, porque la gente lo que está es atrapada porque necesita sobrevivir. Y mientras usted lucha por sobrevivir, es imposible usted eh, cristalizar un anhelo de paz. La paz no es tampoco una especie de iluminación momentánea que deje una sensación de felicidad como mucha gente piensa. Eso no es algo que llegó y que se va y que viene y se va. La paz es lo que nosotros llamamos una capacidad estable que desarrollan los seres humanos de vivir en armonía con ellos mismos y los demás, como lo ven ahí. Cuando hablamos de paz, esto implica vivir acorde con unos valores que nos permiten cuidar la dignidad propia y la dignidad de los demás. No podemos decir yo vivo en paz cuando no me preocupan los demás. No puedo decir yo vivo en paz si solo estoy protegiendo mi dignidad a costa de pisotear la dignidad de los demás. Porque de ser así, estamos polarizando la paz y centralizando su posible bienestar erróneamente en el interior nuestro. Y al sepultarla solo en nosotros, que somos seres sociales, entes comunitarios y demás, entonces no fluye socialmente. Así que por ahí ya vamos cristalizando estas primeras ideas y ahora sería interesante saber qué es lo que nos permite vivir en paz. Bueno, cuando tenemos paz, la paz favorece la libertad interior para poder tomar decisiones prudentes. Cuando nosotros hablamos de paz, pues un valor tan fundamental como la libertad, y yo siempre cuando hablo de libertad, hablo también de otros dos principios que son universales, como es el bienestar y también el principio de la justicia. Fíjense que los tres van muy relacionados. Si se pierde o se afecta uno de los tres, se dañan los otros también. No puede haber justicia si no hay libertad y no puede haber libertad si no nos sentimos bien. De manera que, independientemente de que no siempre nos sentiremos bien, es un anhelo desde la paz construir el bienestar. La paz también
provee de un proceso interno de armonía que se proyecta hacia las demás personas. Es decir, como yo decía en principio, no es algo que se queda atrapado dentro de mí, sino que es algo que trasciende también a los demás. De hecho, ustedes lo notan, cuando la gente vive en paz y tiene la paz como un valor, lo refleja. Es algo que se transmite, es algo contagioso. La paz es, en otras palabras, la base de la salud. ¿Qué pasa si las personas no viven en paz? Y aquí yo voy a seguir vendiendo, ofertando este concepto, porque como muchas veces no hay la motivación en términos de un poco compartir estas ideas referenciales, lo que ocurre con frecuencia es que las personas no la valoran por aquello de que no se valora lo que no se conoce. Y en la medida que conocemos las implicaciones positivas que tiene la paz, la valoramos más y trabajamos mejor por ella. Así que cuando una persona no vive en paz, se pueden dañar a sí mismas y a los demás. Se apela a la violencia con más frecuencia, se disminuye la capacidad de disfrutar de la vida, se enferman también con más frecuencia y eso contribuye al atraso social de los pueblos. Si no, pregúntenle a algunos países del Medio Oriente que tienen muchísimos recursos naturales, sin embargo, no han logrado avanzar en términos de desarrollo humano por el tipo de estilo de vida que llevan en cuanto a la violencia. Y al no tener paz, se atrasan una serie de conquistas que son fundamentales. Y eso por mencionar una sola zona geográfica, ni hablar de América Latina. Señores, nosotros componemos el 10% del territorio geográfico mundial. Eso es América Latina. Y en América Latina, a pesar de que se compone de apenas ese 10%, ocurre que se producen en el territorio latinoamericano el 70% de los crímenes que se cometen en el mundo. Entonces, imagínese usted lo que eso significa. Nosotros pertenecemos al territorio del mundo donde proporcionalmente hay menores indicadores de vivir en paz y eso tiene que cambiarse. Hay algunas habilidades que hay que tomar muy en cuenta para lo que tiene que ver con el afrontamiento de la paz. Y ahí entran los métodos de diálogo, la capacidad de conciliar. Yo siempre he dicho que en nuestro país, nuestras vidas, y ahí entramos ya con ustedes de forma un tanto indirecta con el tema del rol de los padres, el rol de los docentes. Necesitamos conciliadores, más conciliadores que contrincantes. Fíjense que las personas donde no hay escenarios de paz, hay unas características comunes. Y lo primero que usted se va a encontrar allí es que la gente se ve como contrincante. La gente no se ve como parte de un todo donde cada quien tiene que colaborar para que ese todo funcione en armonía. Y al no verse así y autopercibirse como contrarios y no en función de los aspectos en comunes que ambos o todos y todas tienen que resolver, al final antagonizan, terminan generando conflictos con niveles de escalada e intensidad cada vez más altos y esto trae como consecuencia que se pierda de manera permanente la paz. Así que necesitamos gente conciliadoras, personas que puedan ceder, que estén dispuestas a bajar los niveles de escaladas cuando los conflictos aumentan, personas que se manejen con prudencia. Como yo digo siempre, prefiero ser prudente antes que ser valiente, porque el que se cree valiente, lo que está siempre buscando, indagando, escudriñando, explorando los escenarios de lucha, los escenarios donde puede demostrar su gallardía y su osadía,
de personas, en este caso la mayoría de las veces de hombres arrojados que están dispuestos a defender su honor aún con la muerte. Eso era una especie de prédica de los romanos, de los antiguos guerreros griegos, que todavía permea el pensamiento de la humanidad, y es algo que definitivamente va contrario al paradigma actual, que necesariamente tendrá más productividad y más generación de valor. O sea, nuestra vida adquiere más valor cuando la vivimos con prudencia, cediendo cuando hay que ceder, respetando y tolerando. Y yo quiero ahora que nos veamos las caras y nos concentremos un poquito más eh, en nosotros y en nosotras, porque es como una especie de autovaloración lo que yo quisiera hacer de cómo andan los indicadores de paz en el seno de nuestros hogares y cuál es la reflexión que podemos tener en esta altura de mi intervención sobre mi papel, mi rol, en este caso como padre o como madre, creando un escenario que contribuya a esa condición que yo acabo de describir. Es un poco que nos preguntemos, ¿acaso somos conciliadores? ¿Somos prudentes? ¿Cedemos cuando hay que ceder? ¿Respetamos y toleramos? Sería interesante que reflexionemos en esta parte y yo lo voy a plantear de una manera muy sencilla. Durante 20 segundos, yo voy a ir mencionando esto sin detenerme y ustedes háganse de cuenta que están escuchando una musiquita de fondo, pero esa música es mi voz repitiéndole lo mismo, porque los psicólogos creemos que un elemento crucial para el aprendizaje es la reiteración de los conceptos. Entonces, mientras yo me convierto en su música de fondo, ustedes se van asignando un puntaje del 1 al 10 en cada una de esas cosas que yo voy a ir repitiendo. Así que todo el que tenga una hojita, que la tenga ahí a mano derecha y va sencillamente anotando cada cualidad que yo diga y se va autopuntuando, ¿verdad? Autocalificando. Si usted cree, por ejemplo, para entendernos mejor, que es una persona que dialoga para bajar los niveles de escalada de conflicto cuando están altos, y usted no es de la leona que lo que hace es buscar, ya usted ve el fuego ardiendo, usted lo que hace es que busca una cubeta llena de gasolina. Bueno, pues entonces, si usted no es ese tipo de gente, usted se pone un 9, se pone un 8, porque eso significa que usted es una persona bien conciliadora. Ustedes saben que las buenas notas son de 80 para arriba normalmente. El que se ponga un 70 no es que se quemó, pero yo no lo quiero con 70. Ojalá que pasen de 8 todos y todas. Pero tampoco mintamos, yo quiero la verdad. De hecho, no me van a pasar eso a mí, yo ni siquiera me voy a enterar. Eso es una autovaloración que ustedes se van a hacer para yo luego decirle cómo mejorar esos puntajes y qué van a ganar cuando mejoremos esos puntajes. Así que comencemos un poco a puntuar en la medida que yo vaya diciendo. Ahora sí yo soy su música de fondo. Eh, Somos buenos dialogando cuando hay conflictos en nuestros hogares o en cualquier escenario. Bueno, ahí usted se puntúa, ya comiencen a puntuarse. Ahí ya la variable dialogando. Y cuando digo dialogando, me refiero escuchando, resumiendo lo que el otro dice para que el otro sepa que yo lo entendí. Me refiero a no tratar de imponer mi posición. En fin, somos buenos conciliando. Conciliando es buscar una solución que pueda ser
de común acuerdo, que independientemente de que no satisfaga a plenitud todos mis deseos, pero respeta mi dignidad y la de la otra persona. Conciliar significa no tener deseos ilegítimos en el sentido de que el logro de mis deseos representen la pérdida de la dignidad de la otra persona. Me manejo con prudencia ante situaciones que pueden representar un conflicto con mis hijos e hijas o con mi pareja en el hogar. Y cuando digo con prudencia es no incurrir en acciones impulsivas, de esas que implican apelar al insulto, a la agresión física, a la invalidación, la descalificación de los demás. Utilizo yo esa actitud de la prudencia. Cedo cuando hay que ceder, y cuando hay que ceder es definitivamente en aquellos momentos en que me doy cuenta que forzando la marcha para seguir adelante, lo único que voy a encontrar es un derricadero. Fíjense que a veces somos obstinados y decimos, es para adelante que voy. Pero ¿qué pasa? Cuando usted camina para adelante, lo que se encuentra es un abismo y si sigue caminando por ahí, se va por el barranco. Entonces, la pregunta que yo hago, y es el puntaje que también ustedes se van a dar, es si ceden cuando hay que ceder. Lo otro es qué tan respetuosos somos. En verdad somos respetuosos. Y cuando yo digo que somos respetuosos, me estoy refiriendo a algo bastante interesante porque es un valor. El respeto definitivamente es uno de los valores más fundamentales que tiene la vida humana. Respeto significa tomar en cuenta la dignidad de las demás personas. Cuando hablo de respeto me refiero a que usted en todo momento toma en consideración la dignidad del otro cuando se vaya a tomar una decisión. Y así sigo con mi vocecita de fondo a ver a qué le suena a ustedes todo esto que estoy diciendo. ¿Acaso tolero? Ojo, cuando hablo de tolerar, me refiero a aquellas cosas que si bien es cierto, no estoy de acuerdo con ellas, también es cierto que no son dañinas ni para mí ni para los demás. Ojo, cuando hablo de tolerar, una cosa es aceptar y otra cosa es tolerar. La aceptación es un concepto que les dice a ustedes cuando no tienen por qué negar la verdad ni la realidad de lo que está pasando. Si usted vive en una familia conflictiva, aceptar significa, esta es mi realidad. Vivo en una familia conflictiva y tengo entonces que manejarme dentro de esta familia conflictiva y tengo que hacer lo que haya que hacer. La tolerancia ya es relativa, ¿ok? No siempre hay que tolerar, ¿eh? Por eso quise sacar el concepto aparte para aclararlo. La aceptación sí tiene que estar siempre. Siempre hay que aceptar. Si usted tiene, por ejemplo, un hijo o hija con un problema de discapacidad física, mental, bueno, eso hay que aceptarlo porque esa es la realidad. Y a partir de ahí, entonces usted trabaja para superarla, porque el que no acepta no transforma. Ahora, ¿tengo yo que tolerar violencia? ¿Tengo yo que tolerar que una persona, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están casadas, sus maridos les sean infieles? No, usted no tiene que tolerar eso. ¿Tengo yo que tolerar insultos? No, yo no tengo que tolerar insultos. Entonces, ¿qué yo sí puedo tolerar? Bueno, yo puedo tolerar diferencias en el pensamiento. O sea, si usted vive con sus hijos, ya todos son adultos,
y uno es PLDista y usted es PRMista, usted puede tolerar eso. ¿Por qué? Porque incluso usted puede tolerar diferencias religiosas también. ¿Por qué no? Eso se puede tolerar. Porque la intolerancia ideológica trae conflictos que son innecesarios. Entonces, la tolerancia es un concepto relativo, porque hay cosas que se pueden tolerar y otras que no. Entonces, sería interesante que ustedes se puntúen de las dos maneras. ¿Está usted acaso tolerando cosas que no debe tolerar? Si usted está tolerando muchas cosas que no debe tolerar, consumo de droga, alcoholismo, que su hijo robe, o no, espérese, o que sea parte de una pandilla. Si usted está tolerando todo eso, entonces mire, póngase cero en tolerancia, porque está tolerando cosas negativas. Ahora, si lo que usted está tolerando es que su hijo tiene un ritmo de aprendizaje lento y usted lo va a acompañar con una asesoría, o que, bueno, yo no creo, por ejemplo, en la política, pero a mi marido le gusta la política, es una tolerancia positiva porque es una tolerancia ideológica. Entonces, ahí usted sabe que se va a puntuar mejor. Bien, así que aclarado el concepto de tolerancia, sería interesante también ver cómo nos puntuamos en las actitudes que tenemos hacia los conflictos. Estamos enfrentando los conflictos con eso que llamamos racionalidad, o por el contrario, estamos siendo impulsivos o tal vez demasiado evitativos. En evitación, que no es bueno, lo que hace la gente es que vive como si los problemas no existieran. Y ya resulta que los hijos están llegando a la 1 de la madrugada, se están requebrajando los límites, resulta que ya uno de los dos se puso periférico y dejó de asumir su rol como padre. Entonces, al final, usted dice, no, yo tengo una gran familia, aquí todos nos amamos, todos nos queremos, sí, pero esa familia tiene un desorden estructural, porque papá está periférico, mamá está sobrecargada, los hijos no están siguiendo normas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si yo me torno evitativo, ese no es un estilo saludable, porque el estilo evitativo lo que hace es no hacer conciencia de los problemas y vivir como si los problemas no existieran. Entonces es vivir en un estado de negación. Y cuando se vive en negación, no hay solución. Entonces, ese es el momento de ser racionales y decir, no, espérate, aquí hay algo que no marcha bien. La familia es una institución y quienes la dirigimos somos tú y yo. Entonces, tú como padre y yo como madre tenemos que ponernos de acuerdo. Este muchacho no puede estar llegando a la 1 de la noche, eh, por muchas razones, porque él tiene que levantarse temprano. Vergés, disculpe, se está frizando un poco, no se escucha. Ajá, No, ya, ahora sí. ok. Entonces le comento, ven acá, pero este muchacho se está llegando a la 1 de la noche y tiene que estar a las 8 de la mañana en la universidad. Eso no es un buen indicio. Entonces vámonos a poner de acuerdo, a sentarnos con él y establecer las reglas, porque eso nos toca a ti y a mí. Entonces, cuidado con eso, porque cuando caemos en negación, no se resuelven los conflictos. Es interesante que entendamos que debemos aprender a tener una buena relación con nosotros mismos, una buena relación con los demás y una buena relación con la vida. Todas las personas que viven en paz enfrentan estos problemas. O sea, para vivir en paz, tengo que aprender a relacionarme conmigo mismo, a relacionarme bien con los demás y a relacionarme bien con la vida. Lamentablemente hay personas, por eso les dije que la paz no es solo ausencia de guerra. Yo no sé si ustedes conocen a estas personas que pueden tener todo el dinero del mundo,
pueden tener la salud, sus hijos e hijas en buena posición y sin embargo nunca viven en paz. Siempre se están quejando de algo, siempre hay una actitud de descalificación hacia algo. Cuando no es porque están solos, entonces porque están acompañados. Cuando no es porque tienen un carro, es porque no tienen una jipeta. Cuando no es porque tienen la casa, es porque quieren vivir en una torre. Y entonces todo les atormenta. Entonces, hay tres tipos de soledades, dicen los autores, y aquí también tenemos que puntuarnos en cómo vivimos nuestra soledad, porque la soledad es una de las cosas que más asusta a la gente. Sin embargo, yo siempre he dicho que la soledad es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Y hay una soledad muy buena. Como yo les he dicho a mis hijos siempre, y esa es una buena técnica para ustedes, que cuando los hijos suyos le dicen, estoy aburrido, entonces usted le dice, pero hay un aburrimiento bueno. Me siento solo porque no estoy con los amigos. Hay una soledad buena. ¿Cuál es esa soledad? Bueno, aprovecha tu soledad para organizar tu pensamiento, para hacer alguna reflexión, para planificar alguna acción, para leerte algún libro, porque nada de eso tú lo haces en compañía. Todo eso se hace solo. Si ustedes se ponen a ver, gran parte de las actividades de la vida que contribuyen a nuestro desarrollo no las hacemos en compañía, las hacemos solos. Entonces, cuidado, hemos desacreditado demasiado el concepto de soledad y eso nos hace daño a nosotros como padres y madres, porque los padres y las madres sabemos manejar eso más que los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, hay que educar en ese sentido. Yo tengo una campaña en favor de la buena soledad. Y créanme que los resultados han sido muy productivos, porque cuando la gente le pierde el miedo a la soledad, se hace menos dependiente de los demás, se hace menos dependiente de las cosas, de los objetos, se hace menos dependiente del internet, del chateo, de las redes sociales y de todas esas cosas, porque descubre que necesita tiempo para ellos mismos, para organizar su pensamiento, sus emociones y dirigir mejor su comportamiento hacia el futuro. Eso no se hace en compañía, eso se hace en soledad, pero se hace en la buena soledad. Pero si usted vive maldiciendo la soledad, no va a descubrir las bondades que tiene la soledad. Así que hay soledad buena. ¿Cuál es la mala soledad? Bueno, la mala soledad es aquella que se vive protestando porque la tengo. Aquella que se vive porque no me gusta lo que veo dentro de mí cuando lo veo. Y ese tipo de soledad es el que tienen las personas ansiosas, las personas depresivas, que al tener un conflicto tan profundo con ellos mismos, desarrollan algo que le llamamos problemas internalizados. Es decir, su problema no es hacia afuera. Esa gente no le hacen daño a nadie, pero se hacen daño a ellos mismos. Entonces, cuidado porque cuando caemos en ese patrón, muchas veces los padres y las madres, al tener esos conflictos tan arraigados, les hacen la vida imposible a todo el que les rodea, porque no asumen su rol. Entonces nos convertimos en carga para los demás. Así que hay que aprender a gestionar esa relación. Pero bien, como estoy hablando de la paz, no los quiero atormentar con patologías de ese tipo. Otro tipo de soledad de la mala, como yo le llamo, es la soledad interpersonal. Y estas son las personas que no desarrollan una capacidad adecuada para vincularse adecuadamente con los demás. Tienen problemas de relaciones interpersonales. Y ya ahí entran los llamados problemas externalizados. Oigan lo que yo dije. Yo creo que yo nunca he dicho esto en ninguna charla. Ustedes son los primeros. Miren, hay problemas internalizados, que son esos que uno desarrolla con uno mismo y que el daño me lo hago yo y me convierto en una carga para otros. Y hay otros problemas que se llaman externalizados, que el daño que me iba a hacer yo
lo que hago es que lo disparo para afuera y se lo hago a otros. Y entonces ahí entran los llamados temas de la soledad interpersonal. Por eso ustedes ven gente que nadie quiere hablar con ellos, nadie se junta con ellos, donde quieran que van, ellos son hirientes, cínicos, sarcásticos. En otras palabras, crean barreras en su comunicación con los demás. Y lamentablemente estas personas tienen un punto ciego muy grande porque no se dan cuenta del problema que tienen. Los demás lo saben. ¿Se oye? Ya, sí. No se dan cuenta del problema que tienen. Los demás sí lo saben, pero ellos no. Pero lamentablemente nadie se atreve a informárselo, nadie se atreve a decírselo. La gente lo que hace es que se recoge y se va. Y entonces se va creando un estado conflictivo de soledad interpersonal. Y la otra soledad negativa es la que yo llamo la soledad existencial. Ya este tipo de soledad viene de los conflictos que las personas desarrollan al no desarrollar tampoco la capacidad de comprender la vida. Y entonces tiene una relación con la vida en sentido general bastante mala. Están en desacuerdo con el mundo, con la historia, con el presente, con el pasado, con el futuro, y no le encuentran sentido a nada. Si están estudiando, ¿para qué yo estudio? Eso no sirve para nada. Si están en una fiesta, esto es ridículo, yo estar en una fiesta. Si están hablando con alguien, ¿para qué sirve esto? Bueno, no le hayan sentido a nada. Entonces, eso es peligroso porque cuando se maneja este tipo de soledades, las personas no tienen paz. Y como el tema es la paz, pues hay que aprender a convertir la soledad negativa en lo que yo llamo la soledad positiva. Cuando usted integra la soledad positiva, usted vive en paz, porque usted se disfruta a sí mismo internamente, usted disfruta la relación de los demás y le haya sentido a la vida. Usted le haya sentido al trabajo y en vez de estarse quejando de que gana poco, usted sencillamente dice, bueno, yo desearía ganar más, pero yo disfruto lo que hago, porque yo educo, porque esto tiene un salario emocional que no lo tiene ninguna otra profesión. Bueno, cuidado si la directora me está escuchando, porque entonces ustedes van a decir, no me van a aumentar nunca. Pero bien, lo importante es que se sepa que independientemente de sus deseos, lo que usted hace tiene significado. Y el significado de lo que usted hace, cuando se retribuye a manera de paz, eso paga también a favor de la prevención de un sinnúmero de problemas, tanto internalizados como problemas externalizados. Así que educar para la paz es educar también para la salud, y educar para la paz es también educar para la seguridad ciudadana en todo el sentido de la palabra. Fíjense que las personas que no tienen paz desarrollan más depresión, más trastornos de ansiedad y se convierten en personas presuicidas. ¿Qué es una persona presuicida? Aquella que pasa de la soledad al aislamiento, a la desesperación y luego a la desesperanza. Cuando está en la fase de desesperanza, entonces no le haya sentido a vivir. Esas son la gente que viven la vida como si no le importara vivirla. Se levantan a las 11 de la mañana, se pasan el día viendo televisión, chateando, viendo cosas superfluas, de esas que son insípidas, que son rígidas en el sentido de que no dan ningún tipo de resultado. En cambio, las personas que viven en paz siempre le encuentran sentido a todo lo que hacen y su vida es bastante productiva. Así que esto que acabo de decir, no lo he dicho en ningún sitio, se lo digo a ustedes porque ustedes, como gestores de procesos familiares y procesos de docencia, son los artífices fundamentales para llevar este tipo de mensaje. Bien, es importante saber que vivir en paz
ayuda a prevenir el cáncer, la depresión, consumo de sustancias, trastorno de ansiedad, disfunciones sexuales, problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares, delincuencia, prostitución, embarazo en adolescentes. Miren eso, todos esos fenómenos pueden prevenir desde la promoción de la cultura de la paz. Así que por ese lado hay que también preguntarse por qué alguna gente entonces, si hay tantos beneficios, se les hace tan difícil vivir en paz. Bueno, hay mucha gente que tiene heridas que no han sanado. Hay otras personas que sienten que tienen muchos temores e inseguridades. Hay otros que usan los conflictos, la violencia como un método de compensación, porque como no saben cómo vivir en paz, entonces le hayan sentido a la vida posicionándose bajo la premisa de hacerle la vida imposible a otros. Entonces, si la vida del otro es imposible, es que la mía es posible. Entonces, fíjense el razonamiento ilógico que tienen estas personas cuando no viven en paz. Como yo no tengo paz, perturbando la paz de los demás, entonces yo consigo la mía. Lo que ocurre es lo contrario, porque se arma un desorden que al final todos y todas sufrimos. Otras personas tienen lo que se llaman falta de habilidades, o sea, definitivamente no conocen cuáles son las herramientas para vivir en paz. Y al no conocerlas, pues lo que hacen es que siguen practicando los mismos comportamientos. Muy bien, aquí entonces la gran pregunta es, ¿cómo yo logro ser un buen educador o educadora por la paz? Hay muchas formas. La primera es a través de una herramienta cotidiana que nosotros le llamamos el buen trato. Cuando yo hablo de buen trato, me refiero a la capacidad de respetar los derechos de los demás y, como dice la famosa sentencia de las relaciones humanas, una de las sentencias más importantes que jamás se haya dicho de las relaciones humanas, esa capacidad que tienen algunas personas de tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. Oigan esto, tratar a los demás como a ellos y a ellas les gustaría ser tratados. Eso es buen trato. Y cuando nosotros tenemos buen trato, definitivamente ahí comienza el principio, el primer eslabón que nos va a llevar a la promoción de la cultura de la paz. En un escenario donde hay malos tratos o conflictos que se van perpetuando, agigantando con el tiempo, no hay posibilidad alguna de crear ese aspecto que nosotros conocemos como la paz. Así que siendo un buen proveedor o proveedora de buen trato y siendo un buen receptor o receptora de buen trato, ahí nosotros nos encaminamos hacia ser buenos educadores de la paz. La mejor forma de educar la paz es viviéndola y siendo modelos ante nuestros hijos e hijas para que ellos vayan internalizando. Óiganlo bien, cuando yo hablo de internalizar me refiero a todo aquello que yo hago o dejo de hacer que el cerebro de nuestros niños y niñas van recogiendo en la medida en que lo vamos haciendo o dejando de hacer. Decimos que el cerebro lo capta todo. Por eso ustedes ven que a veces decimos, pero ven acá, yo no sé por qué mi hijo es violento, porque nosotros aquí somos muy tranquilos, somos muy pacíficos. Bueno, es que usted no es la única que educa. Ahora educan muchísimos medios. La violencia que no ven en ustedes, muchas veces la ven en la escuela, otras veces la ven en la televisión o lo reciben de los medios tecnológicos más avanzados. Y como el cerebro lo recoge todo, pues muchas veces tenemos
esas vías de escapes por donde se pierde. Así que sería interesante también que la logremos compartiendo cada día acciones de buenos tratos con los demás. También cuando usted acepte la idea de que la paz no tiene techo, que mientras más usted se eleve en busca de ella, más la vamos a valorar y más la vamos a disfrutar. Otra manera de lograr la paz es tratando de encontrar lo que se llama un punto fijo de felicidad. ¿Qué es un punto fijo de felicidad? Pues mire, yo se lo voy a resumir en una frase y es la siguiente: viva la vida tratando de sentirse bien a sabiendas de que de vez en cuando se sentirá mal. Ahí lo resumo todo. Porque hay gente que quiere estar bien las 24 horas del día y eso es imposible. Y entonces cuando se sienten mal un minuto del día, entonces ya se le amargó el día completo. Y eso es imposible. Nadie puede estar bien las 24 horas del día. A menos que usted se vaya a un monasterio, una montaña de esas, donde usted no viva con nadie y solo usted tenga contacto con la naturaleza. Pero el que vive en sociedad debe saber que habrá cosas que influirán en su estado anímico para que no siempre usted se sienta como usted se quiere sentir. Y es ahí donde está el reto de la paz. Cuando vengan esos momentos que usted tenga su punto fijo de felicidad y usted se diga a sí mismo, me siento mal, pero no voy a permitir que el malestar me defina. Me siento mal, pero tengo capacidad de recuperarme y volverme a sentir bien. Porque yo me siento bien y el hecho de que me sienta mal un momentito no significa que esa es mi identidad. Entonces, en ese proceso usted no pierde su paz. Pero fíjense, hay personas que lo primero que dicen cuando viene ese minutito de malestar es ya se me dañó el día. No, no, el día no se te puede dañar por un minuto. Ahí lo que tú tienes es un nuevo desafío. Así que cuidado con eso, porque también el ponernos las manos en la cabeza, el decir barbaridades catastróficas como estas y tener procesos de reactividad, de explosión y cuestiones así para expresar nuestras emociones, lo que hace es que nos complica mucho más. Desde la familia, sería interesante que hablemos de qué pueden ustedes hacer. Bueno, en la familia se pueden hacer muchas cosas. Primero, ayudando a armonizar la flexibilidad, que es la capacidad que usted tiene para ver diferentes opciones de enfrentamiento de los problemas y la solución de los conflictos cotidianos. El que es flexible es más creativo, más espontáneo y ve mejores opciones. El que no es flexible cae entonces en la rigidez, que es ese pensamiento que solo nos permite observar una sola forma de solucionar los problemas y a partir de ahí no vemos otra. La rigidez no es buena porque no toma en cuenta las diferencias de edades de nuestros hijos, no toma en cuenta que yo soy una persona y mi esposo es otro, mi esposa es otra, que los dos tenemos personalidades distintas, pero que en nombre del afecto y el amor podemos encontrar caminos comunes. La persona que no es flexible quiere imponer, quiere aplastar, sobre todo cuando siente que su modus operandi le rompe su zona de confort. Otro aspecto es garantizando los vínculos de apego para que sean saludables. Fíjense que desde la niñez hay que fortalecer los vínculos de apego con los niños y las niñas. Es más, ya desde antes de nacer se habla de apego. Imagínese usted de una madre que no acepte la criatura desde el vientre. Ya eso, el niño al momento de nacer, ya eso lo percibe. Eso es una cosa increíble, porque es muy de la naturaleza. Entonces, si no hay un buen vínculo de apego, se desarrollan trastornos de apego. Trastornos de apego de todo tipo que luego van a repercutir en la adultez. Ayudar a identificar a tiempo cualquier escalada, o sea, no esperar que esté ya en el punto alto para entonces nosotros intervenir, sino a tiempo.
identificar las escaladas. Estar abiertos cuando se ha cometido faltas, errores, fallas. Si hemos dañado a alguien, aprender a desagraviar. A veces los padres creemos que tenemos derecho a dañar a nuestros hijos e hijas y no excusarnos, no disculparnos, porque somos los padres, nos creemos propietarios de ellos. No, señor, eso no está correcto. Si usted dañó porque hizo una acusación falsa o porque ridiculizó a un hijo o una hija suya en un escenario que no debió hacerlo, o porque lo avergonzó de mala manera cuando tal vez la solución pudo haber sido otra, hay que buscar la manera del desagravio, porque a usted le gustaría que lo perdonaran cuando usted es la persona que comete el error. Entonces, hay que estar abierto en ese sentido, al desagravio y al perdón. Entender las etapas del desarrollo de los niños y las niñas, eso también es crucial desde el punto de vista familiar, sobre todo porque cuando entendemos las etapas del desarrollo, vamos a pautar todas las estrategias, tomando en consideración esa realidad. Y ya por último, otras pautas educativas que es importante que ustedes tomen en cuenta es que se pregunten qué es lo que ustedes quieren o les falta aprender para educar la paz. O no manejan métodos, o creen que no tienen ciertas cualidades, o no son muy inspiradores o inspiradoras. O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan que deben aprender? Una cosa es lo que usted quiere, que es importante, y otra cosa es lo que usted debe. O sea, puede ser que usted quiera aprender cómo ser afable, cómo tomar iniciativa, cómo aceptar un cumplido o cómo darle un cumplido a una persona. Es probable que usted quiera eso, aprender eso. Y es bueno ahora, pero es muchas veces más necesario que eso, el que usted deje de gritar, deje de tirar cosas, deje de explotar por cualquier disparate. Entonces debe aprender, oigan, lo subrayo, debe, que es diferente a quiero. Una cosa es lo que usted quiere, otra cosa es lo que usted debe. Debo aprender a regular mis emociones. Debo aprender a no reaccionar impulsivamente. Debo aprender a detener o cambiar los deseos cuando estos deseos implican el vulnerar los deseos legítimos de las demás personas. Hay cosas que queremos y hay cosas que debemos. Lo que debemos, debemos y hay que hacerlo, aunque tengamos ánimo, no tengamos ánimo, estemos motivados, no estemos, no hay que hacerlo. Es como cuando usted como docente tiene que corregirle los exámenes para publicarle las notas a los muchachos. Ahí no hay cuestión de que, bueno, yo no quiero porque estoy desanimada. No se necesita estar animado para eso, ni motivado, nada de eso. La motivación y el ánimo llega cuando usted comienza a hacerlo. Entonces, lo que se debe, hay que hacerlo. Hágalo y punto. En cuanto a dañar, no debemos dañar. No dañemos y punto. En cuanto a hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Hagámoslo y punto. No cuestionemos que si estamos motivados, que si deseamos. Eso no es necesario. Eso es mentira. Lo que es necesario es hacerlo. Y cuando lo hacemos, entonces viene la motivación, viene el entusiasmo, viene la alegría, viene la sensación de paz. ¿Qué estoy haciendo para aprender eso que yo acabo de decir? ¿Estoy haciendo algo? Bueno, desen puntaje ahí también, en lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Estoy haciendo algo para aprender eso? ¿O no estoy haciendo nada? ¿Cuáles métodos estoy utilizando para aprender? Se supone que si usted está haciendo algo para aprender esto, algún método estará utilizando. ¿Es eficiente o no es eficiente ese método? Puntúelo también. Y por último, ¿cómo puedo mejorar la situación en función de cómo está en el aquí y en el ahora? Así que ya con esa metodología, ustedes tienen ahí unas pautas bien sencillas para educar para la paz. Lo pueden hacer desde el hogar, lo pueden hacer también desde la escuela. Yo ahora me callo porque entiendo que habrá alguna pregunta, duda o aclaración.
Excelente intervención, apreciado Vergés. Usted siempre dando buenas motivaciones para que la armonía fluya en la familia. Vamos a ver quién tiene alguna inquietud. Aprovechar al doctor Vergés. ¿Quién se anima? Bueno, en lo que se anima, Vergés, usted hablaba de mantener ese respeto en la familia y siempre desde la fundación abogamos porque cuidemos las palabras que utilizamos en el hogar, porque las palabras tienen mucho poder. Y hemos tenido vivencia de manifestaciones de estudiantes que nos dicen, mi mamá me dice que no sirvo para nada, o otros lo etiquetan de gorda, de tímida, y así, y van creando etiquetas que los hijos y las hijas muchas veces se adecúan a esta etiqueta que los padres le ponen. Por eso hay que cuidar mucho las palabras. Sin duda alguna, las palabras son el medio a través del cual se transmiten los afectos, pero también se transmite el rechazo, se transmite la violencia psicológica y se transmite todo aquello que pudiera ser nutritivo o pudiera ser descompensador en el desarrollo de un niño o una niña. A través de la palabra, los niños y las niñas reconocen qué es lo que pueden esperar de una persona adulta. De hecho, fíjense, nosotros tenemos tipificada la violencia psicológica como un delito ya. Y hemos tenido gente que ha cumplido condena por ese delito. Y le voy a comentar algo. República Dominicana tiene uno de los índices más altos de criminalidad en escenarios que comienzan con los insultos. El insulto es el detonante principal de criminalidad que hay en el país. No el robo, ni los atracos, es el insulto. Mueren más personas en escenarios donde ha habido insultos que las personas que mueren en atracos y otro tipo de cosas, como ustedes pueden apreciar. Para Bueno, que lo hemos visto en parqueos, Vergés. sí, Asesinatos por parqueo. así es, y en En los la mismos calle. hogares. Sí, así es, así Buenos es. días. Buen Hola, día. Yanira. Ay, doña Verónica, un placer tenerla. Buenos días, licenciado Luis Oh, Vergés. hola, hola, ¿cómo está? Qué bueno verle y Muy, escucharle. muy bien. Yo estoy fuera del país, pero estaba pendiente de entrar a esa charla porque sabía lo importante. Sí, gracias. Bueno. Excelente, excelente charla. Doctor, yo pienso que, ¿qué le parece? Que también adolecemos de algo muy importante en la educación de la República Dominicana, y es que no se tratan esos temas en la niñez, en las escuelas, porque ante la carencia en los hogares, que a veces por ignorancia no se les toca a los niños ciertos temas, el sistema educativo pudiera abordar esos temas con los niños, del respeto, ese tema que usted habla del insulto, que inicia desde que se levantan los niños, comienza el insulto del padre con la madre, pero esos temas, al igual que el tema de la alimentación, no se trata en el sistema educativo de nuestro país. Yo veo que en otros países se trata el tema de la alimentación, la importancia para que no haya niños obesos, pero eso se inicia desde los primeros años, el aprender a comer y para estar sanos. Y entonces entonces por eso tenemos esa alta incidencia. Sería muy bueno tratar esos temas con el Ministerio de Educación, porque sabemos que no es fácil nosotros solo hacerlo. Indiscutiblemente, y qué bueno que lo plantea, porque ahí estuve escuchando que van a reintegrar lo de la educación cívica. No sé si ya eso se aprobó o está en curso, pero sería interesante a la luz del comentario que usted hace. Y una de las cosas que yo propongo también es que a nadie se le dé una licencia de conducir sin hacer primero un entrenamiento, un curso taller en el manejo de la conducta verbal. Porque lo que usted oye en la calle, eso no tiene madre. La gente que se insulta, que se mata, que se pelea, es una cosa increíble, porque es una deficiencia que traemos. La violencia verbal es uno de los fenómenos
más preocupantes que nosotros tenemos. Claro, pero es que se debe trabajar la agresividad, porque todo viene de esa agresividad con la que nacemos los dominicanos. Esa agresividad, bajar el tono. Bien, ¿no hay alguna pregunta de padres, madres del Belisario? Pues... Anarela tiene la mano levantada. Adelante, Anarelia. Hola, hola, buenos días. Buen día, doña Yanira y demás. El licenciado, hola, hola. Es una charla sin desperdicio. Ha sido muy importante. Esperamos que la mayoría de los alumnos también la hayan escuchado y la valoremos todos y reflexionemos sobre todo lo tratado. Es cierto, siempre las situaciones, o sea, las discusiones, los conflictos a nivel de la sociedad en general, ya sea la pareja, ya sean los niños, ya sea en el trabajo, siempre se inicia así mismo de manera verbal, ¿verdad? Las discusiones, los malos entendidos. Y ahí es cuando es bueno aplicar los puntos, la cancioncita que explicó el licenciado sobre la tolerancia, la aceptación, la conciliación, todo eso. Yo de verdad que los felicito por la charla. He vivido situación difícil en una ocasión con una de mis hijas en un colegio que le hicieron bullying y le afectó mucho, mucho, y hasta ahora ella, gracias a Dios, ha ido superando la situación. Algunos profesores o profesoras más bien del Belisario, por mi hija, ¿verdad? Cuando hay una situación que yo no entiendo, quiero aclarar, trato de hablarlas con los profesores, siempre yo busco la vuelta. Y sí, es importante que en las escuelas se pueda tratar el tema de las discusiones, de los conflictos, de que los niños desde la escuela también se vayan educando, porque tenemos una sociedad que adolece de mucha educación, adolece de mucho, de tolerancia cuando hay que tolerar y de aceptar, pero de conciliar. Agradezco mucho, saludos para ustedes, he compartido con ustedes los miembros de la Fundación Vida Sin Violencia. Saludos a Marilis, que yo sé que está por ahí. Gracias. Gracias. Yadira, Elba de este lado. Sí, Elba. Ajá. Sí, me escucha. Agradecer infinitamente a toda la familia por integrarse a este espacio y a esta importante charla que nos honra el señor Luis Berger, ¿verdad? Por facilitarla y aparte de agradecer que este espacio haya sido de provecho para cada uno y cada una, que podamos ir integrando esos conceptos que nos ayudan a ser promotores de paz, porque sabemos que culturalmente servimos a veces como padres, no como buenos modelos a seguir para nuestros hijos, porque no modelamos el amor, el afecto, la empatía, de ponernos en el lugar de ellos, de respetarles, de escucharles, de comprenderles. Entonces, que estos pequeños espacios que se abren para poder instruir y dotar de conocimientos a la familia, que puedan aprovecharse al máximo y lo podamos poner en práctica en nuestra vida y en nuestra familia. Agradecer infinitamente por participar a todas esas familias que están ahí, a ustedes porque siempre están dispuestos para colaborarnos, ¿verdad? Y ayudarnos en este proceso, y a Luis Berger por estar y ofrecernos esa charla tan, de verdad, buena, por no decir excelente, porque ahí, sí, para describir. Gracias. Muchísimas gracias. José Ortiz tiene una preguntita, vamos a tratar de hacerlo breve para respetar el tiempo de todas y de todos. Vamos, José. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenos días, Luis Berger. Hola, Luis hola, Berger. buenos días. La verdad que Luis Berger no es un profesor, es un maestro. Gracias. Porque tiene un conjunto de habilidades. Y cada vez que habla, no deja tanta cosa. A mí me gustaría que Luis Berger le diera una charla, no a los profesores, también a los alumnos. Porque cuando tú hablas, Luis Berger, la verdad que le queda uno en el alma.
Y cuando se le habla a los estudiantes, creo que también le queda mucho más, porque el estudiante no olvida. Ellos no olvidan jamás. Cuando un profesor como tú, un maestro como tú le habla a alguien, claro que le queda. Gracias, Luis, gracias. Muy En amable. toda la charla que te he escuchado, tanto en el Consejo Nacional de Drogas como también en la universidad, wow. Así que Luis Berger, tú eres único, porque te escucho la persona hablar de ti. Luis Berger dio una charla y mira, y esto, siempre tú dejas en la persona. Que tú sabes que hay personas que al escucharte siempre lo siguen indagando, lo siguen diciendo, porque tú sí es verdad que no dejas algo importante. Esos consejos siempre se quedan. Bien, gracias Luis José. Muchas gracias, Luis Esta José, charla encantado. está siendo grabada y va a permanecer en el canal de YouTube de la Fundación Vida Sin Violencia. Respetándole el tiempo a todas y a todos y agradeciéndole infinitamente al doctor Luis Berger, nuestro gran aliado, esta excelente conferencia, y amigos y amigas, lo que nos queda es ponerla en práctica y empezar por nuestro interior, como dice Luis Berger. No podemos dar lo que no tenemos. A practicar todas estas herramientas para fomentar la paz. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bendiciones. Y cualquier inquietud también pueden escribir a nuestro correo unvidasinviolencia@gmail.com y nos comunicaremos con nuestro doctor Luis Berger para que le dé respuesta. Tengan todos buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes y al colegio. Gracias. Pase buen día, Luis Berger. Bye. Gracias. Gracias. Bye, Wendy. Feliz resto Bye, del día. Yanira.